Cae la noche. Nuestra coach, Ivette Majano, te invita a soñar. Te invita a soñar con pensamientos positivos para tu vida. A continuación, en Pijamados. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Para mí es un placer estarlos saludando y llegando hasta sus casas. Sé que todos estamos ahí hasta ese momento, a pesar de la situación que se vive en nuestro país, pero lo más importante es que todos aprendemos a usar la lógica simple y es que si desea cuidarse, pues empiece amándose a sí mismo, cuidándose a usted y cuidando a los que los rodean. Este día tenemos como invitada a la licenciada Patricia Aguilar. Ella es hola Pati, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y también notario. Y también nos acompaña la licenciada Esterina Guerra, que también es licenciada en Ciencias Jurídicas y notario. Con ellas estaremos abordando un tema muy importante que usted debe de saber. Y siempre, a veces yo digo, o casi siempre lo digo, el conocimiento es poder. Y es por esa razón de que el tema de este día es diferencia entre decreto y ley. ¿Qué tal? ¿Cómo está Esterlina y Patti? Muy bien, gracias. Acá saludando, las saludes a todos también y nos alegra ser partícipe de esta bonita reunión que tenemos. Buenos días, un placer saludarlos. Gracias por esta oportunidad que se nos da y pues son conceptos y temas muy importantes, ¿verdad? Licenciada Patricia, si me hace el favor de hablar un poquito más okay, fuerte, por favor, para que todos podamos escucharla. Sí, gracias. Bueno, tengan muy buenos días. Es un placer estar con ustedes abordando este bonito tema, lo que es el decreto, lo que es la ley, ¿verdad? Y pues compartirlo. Todos los días aprendemos un poquito de todo, ¿verdad? Y esperamos que este tema quede, ¿verdad? Y sea explicado de la mejor manera posible. Y así será, para efecto que todos lo comprendamos. ¿Cuál es la diferencia para que los que nos están viendo sepan cuál es la diferencia entre decreto y ley? Bueno, la diferencia es mínima, ¿verdad? Tal vez más que todo la diferencia está en su aplicación, porque la Constitución dice de quiénes pueden formular la ley, ¿verdad? La ley, su formación, promulgación y vigencia, y dice que las resoluciones pues, de la Asamblea serán decretos y serán acuerdos. Ahora bien, la diferencia podría ser en cuanto a su aplicación. Por un lado, la ley se ha hecho para que dure en el tiempo, la cual puede ser modificada cuando tenemos modificación en algún articulado, porque se va adaptando al cambio social. Y el decreto básicamente se autoriza, ¿verdad?, para determinado tiempo y para enfrentar una situación. Principalmente el decreto es a solicitud del presidente de la República por medio de sus ministros, para el caso, la emergencia que tenemos ahorita a nivel nacional. El presidente pues ha solicitado, y así debe de ser, a la Asamblea que se autorice el decreto respectivo a efecto de enfrentar específicamente la pandemia. Y el decreto va por un tiempo específico. No así, por ejemplo, el Código Penal, ¿verdad? Que establece conductas que debemos hacer o no hacer, porque la ley castiga el hacer o el no hacer. Para el caso del artículo 129 dice el que matar a otro será sancionado de tantos años de prisión. Eso es una ley. Significa que no debemos hacer. Y el decreto, el presidente ahorita lo necesita para enfrentar la pandemia. Entonces, la ley es el conjunto de normas jurídicas que todos estamos obligados a hacer o no hacer. Por ejemplo, el deber de socorro, estamos obligados a auxiliar a alguien y es ley. Y en el decreto el Ejecutivo lo pide por medio de sus ministros, porque no es el presidente directamente, sino que por lo menos debe haber un ministro ahí haciendo la petición, porque así lo establece la Constitución, y lo ejecuta, ¿verdad?
En cambio, la ley, pues ya sabemos la estructura que debe de tener para ser ejecutada. Esa es la diferencia básica. Es una diferencia bastante importante que lo sepan porque tanto los decretos pueden ser solicitados por ministros con autorización de presidente, también el presidente, y la iniciativa de ley también pueden ser solicitados por ellos y por los diputados que rigen nuestra Asamblea Legislativa. La ley, en efecto, es necesaria para poder regular el comportamiento de la sociedad, porque si no me equivoco, si no existiera ley, volveríamos al estado natural. ¿Qué es un estado natural? Para lo que todos se están preguntando, es como vivir en la selva. ¿Y qué es vivir en la selva? Pues sobrevive el animal más fuerte y se dañan los derechos de las demás personas, en este caso si fuera una selva, de los animales, y pues ahí creo de que ya no se puede vivir en una sociedad. Ahora, Esterlina, ¿qué nos puede usted agregar un poco sobre esta diferencia? Pues fíjese que en cuanto a lo que la licenciada Patti dice, si la ley, ¿me entiende?, es una norma jurídica dictada ya por una autoridad competente con el fin de permitir, prohibir, que está prescrita ya por la Constitución y es de obligatorio cumplimiento, ya lo está diciendo, ¿verdad? Ya lo dijo la licenciada Patti. En cuanto a esa es permanente, son las leyes que ya tenemos establecidas. Fíjese que una de las situaciones o de las diferencias que también tiene, vaya, la ley permanece en el tiempo, la otra es solo temporal, como ella lo decía. Para el caso, emitía ella, vea, lo que estamos viviendo actualmente en el país, que se formuló un decreto frente a esta crisis, a la pandemia que estamos viviendo. Y entonces esta se emite a través la solicita, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo a través de sus ministros. Entonces existe una diferencia entre que la ley es prácticamente permanente y la otra es temporal. Ahí es donde se ve realmente que no queda en el tiempo, es como para un determinado tiempo y la ley sí queda en el tiempo, las leyes van arriba incluso de los decretos están abajo de las leyes, abajo de la Constitución de la República. Entonces, esto significa de que si un decreto, ya sea como iniciativa para que pueda ser autorizado, viola un artículo de un código, de una ley, automáticamente este decreto es improcedente y sería inconstitucional. ¿O me equivoco? Así es, licenciada. Así es. Ahora bien, para que le quede claro a los que nos están viendo, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? Según el artículo 133 de la Constitución de la República, tienen iniciativa de ley los diputados, el presidente a través de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia en materia de notariado, de la jurisdicción de abogacía y en cuanto a competencia y jurisdicción de los tribunales, y también tienen competencia los municipios, los consejos municipales, las municipalidades. Y eso también pudiese ser para la ciudadanía que nos está viendo, es que también un grupo de personas que desean cambiar una ley puede abocarse a las personas autorizadas por la Constitución de la República, como lo ha dicho la licenciada Patricia, y juntos y en representación de ellos, esas personas pueden solicitar un cambio o modificación de una ley. Exactamente. Ahora bien, el proceso, vámonos al proceso, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta que acá está de que yo te mando una ley, vetala, sancionala, o yo te mando un decreto, autorizalo. Entonces estamos en esto de que en un tira y encoge de que si lo hace, no lo hace, pero no nos vamos a meter en política ni mucho menos a señalar, pero sí es importante de que la población sepa cuál es el correcto proceso a seguir ordenadamente para que se envíe y entre en vigencia un decreto y también para que se envíe y sea autorizada y aplicada una ley.
Así es, licenciada. A partir del artículo 133 de la Constitución de la República se establece pues cuál es la ley, su formación, promulgación y vigencia. Y eso abarca también los decretos. Y pues, como usted bien lo dice, dejamos de pasionismos en cuanto a políticas, en cuanto a decir si se tiene o no se tiene la razón por parte de unos o por parte de otros, porque eso genera polémica. No todos vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a estar de acuerdo en respetar la ley y en lo que la ley dice puntualmente, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de política, sino que estamos hablando de lo que la ley ya dice. Y nuestra ley pues ya está estructurada y nuestro país, gracias a Dios, todavía goza de democracia, todavía tenemos pesos y contrapesos y eso es lo que nos permite, ¿verdad? A veces opinar sobre esta situación, pero siempre debe de ser en respeto al procedimiento que la ley establece y eso es lo que la gente debe entender, ¿verdad? Independientemente si a algunos de nuestro presidente les agrada o no les agrada, pues también hay que respetar que es nuestro presidente, al igual que los diputados, si no nos agradan o nos agradan o nos desagradan, ambos han sido elegidos por voluntad de nuestro pueblo. Ellos son nuestros, ¿verdad? Exacto, ellos son nuestros empleados, no nosotros somos debajo de ellos. El supremo es el pueblo, ¿verdad? Partiendo de eso, primero tenemos quienes tienen la iniciativa de ley, ¿verdad? Ya usted lo explicó también, quienes tienen la iniciativa de ley. Ese es el punto de partida para la elaboración de una ley, para la formación. Debe de ser primero presentado como pieza de correspondencia, ¿verdad? Pasando el filtro de que si esa persona está autorizada dentro de lo que la Constitución dice, se presenta como pieza de correspondencia. Una vez recibido en la asamblea, pasa a la junta directiva, haciéndolo chiquito, ¿verdad? Porque si no, no terminamos hoy. La junta directiva respectiva lo analiza, hace su dictamen y pasa al pleno de la asamblea. Lo lee primero, ¿verdad? La secretaria y después pasa a discusión. Si se consiguen los votos necesarios, se autoriza, se aprueba, ¿verdad? Se manda al presidente, si el presidente lo considera, lo puede sancionar, lo puede modificar, haciéndole sus observaciones o lo puede vetar y así devolverlo a la asamblea. Si la asamblea supera el veto, ¿verdad? Si es vetada por el presidente y la asamblea supera ese veto con los 2/3, que son los 56 votos, mayoría calificada, entonces el presidente, si considera que es ley o ese decreto no es constitucional o por las razones que considere, tiene que acudir a la Corte Suprema. Será la Corte la que decidirá y lo que la Corte decida es obligación del presidente acatar, darlo a publicar. Ahora, en el caso de que el presidente lo observe, lo devuelve dentro del término a la asamblea y la asamblea tiene la obligación de superar o aceptar, no así a como el presidente lo diga, pero sí tiene la obligación de tomar en cuenta esas observaciones y estampar. Y vuelve otra vez al presidente para que él lo sancione, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no supera los votos? Se manda al archivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el proceso de formación de la ley, empezando por quién tiene la facultad y cómo se va a presentar su desarrollo dentro de la Asamblea Legislativa hasta llegar al presidente. Y cómo entra la Corte Suprema de Justicia también en juego, ¿verdad? Si me da un pedacito, se me da un poquito para dejar algo, digamos, para hacer un ejemplo. Digamos, está una comunidad, se reúne y obviamente también necesita asesoría jurídica. Pueden acercarse a un diputado, al presidente, algún ministro, algún alcalde, y si les parece con quien están hablando, una pieza de correspondencia es, digamos, entregar el documento. Es como que, para que se entienda, es como que usted elabora una carta escrita y la persona que representa y tiene la autoridad de iniciativa de ley, pues presenta ese documento. Se dice pasa a la junta directiva o pasa al comité, como le quiera llamar, son los diputados que han sido elegidos para esa comisión.
En esa comisión específica, si usted va a hacer un cambio o quiere una solicitud diferente, ya sea social, ya sea económico, ya sea legal, etcétera, pasa a la comisión de los diputados elegidos para revisar esa área, que se supone deberían de tener el conocimiento de esa área, porque no se va a solicitar un cambio de ley ambiental y los diputados carecen de conocimiento ambiental y están en la comisión. Eso es importante. Pasar al pleno es decir, todo lo que vemos en televisión cuando ellos están discutiendo todos los diputados y se va a votación para que se tenga un poquito más claro. Ese es el proceso que se sigue y luego pues pasa al presidente de la República para que éste pueda sancionarlo o pueda vetarlo. Ese es el proceso para la autorización de una ley y es obligación del presidente hacer, verificar u observar esa ley y regresarla al pleno para que éste siga el proceso de ley estipulado en la Constitución de la República. Lo hago en ese sentido explicativo para que quede un poquito más claro de cómo es esto. Ahora, licenciada Serina, ¿nos quería compartir algo más con este punto? Fíjese que vaya, como ya casi todo lo abordó la licenciada Patti, ¿verdad? En cuanto a quienes tienen, según el ordenamiento jurídico salvadoreño, corresponde, ¿verdad? Legalmente a la Asamblea Legislativa la atribución de legislar. Y es ahí donde se da, ¿verdad? Quienes tienen la iniciativa de ley, ya lo establece nuestro artículo 133 de la Constitución. ¿Quiénes van, verdad, con la iniciativa de ley? ¿Cómo es que se va a formar? Y no solo estamos hablando de leyes, y estamos hablando de decretos también, licenciada. Así es. Ahora, el decreto, licenciada Patricia, es a la inversa, pero si usted nos puede explicar en breve, pero maneja, creo que si no me equivoco, el mismo proceso, donde lo manda el presidente o sus ministros, pero siempre se presenta a la Asamblea y sigue el proceso debido. El mismo trámite de la ley, por eso era que se lo mencionaba, licenciada, en cuanto a cómo es el procedimiento, siempre es el mismo procedimiento. En cuanto al decreto también, solo que acá, ¿me entiendes? Es a través del presidente por medio de sus ministros, ¿verdad? Siempre dirigido a la Asamblea Legislativa, porque no hay otra manera como se pueda llevar a cabo. Y mire qué importante, para ir cerrando, qué importante lo que dijo, enfatizó la licenciada Patricia. Si el presidente, o sea, si el órgano ejecutivo, que es que lo rige el presidente de la República, y el órgano legislativo, que lo rige por los diputados, ambos han sido elegidos en un determinado tiempo por la población. Se hayan equivocado o no se hayan equivocado, en una rueda de negocios, ganar, que es ganar la población, debe de existir un respeto a la ley y a la Constitución. Fíjese bien, no a ellos, sino a la ley y a la Constitución. Pero como ellos como personas representan nuestra ley y representan a nuestro país, merecen un respeto físico y moral. Y si ambos incumplen, para eso también pueden ser juzgados con el órgano ejecutivo. Y si ambos no están de acuerdo en algo, entonces no es bueno estar peleando porque dilatan el tiempo, sino que aquí voy lo que dijo la licenciada Patricia, está la Corte Suprema de Justicia. No solamente un ciudadano o un diputado o el presidente puede abocarse a la Corte Suprema de Justicia. Si él no está de acuerdo en algo, pues presente una pieza de correspondencia en la Corte Suprema de Justicia. Y es obligación de la Corte pronunciarse o decirle al Ejecutivo, usted tiene razón, la Asamblea Legislativa está violando esto, está dañando esto, y viceversa, para respetar la ley, porque esto es como estar en casa, para que todos entiendan. Estamos, los que tienen niños, o sea, o vamos a la universidad, hay un proceso y hay un reglamento. Usted no puede hacer lo que usted quiera en un colegio porque tiene que respetar un procedimiento. Entonces, si usted es una madre de familia, un padre de familia, también nuestro país se rige por procedimientos y hay que respetarlos, así como nosotros respetamos las normas y políticas de una municipalidad para poder sacar una partida de nacimiento, las normas y políticas para poder
registrar a nuestros hijos en un colegio, la norma y la política y el procedimiento para poder ser graduados y poder cumplir y tener un título y viceversa. ¿O me equivoco, licenciada? No se equivoca. ¿Qué tan cierto es, Lick, para ambas, para licenciada Serena y para licenciada Patti? Que la ley está para aplicarse y no para interpretarse. Exactamente, ya está interpretado. Así es, no se aboca al espíritu de la ley, ¿verdad? Si no es necesario. La ley es clara y los parámetros para su formación, promulgación y vigencia ya están establecidos. Como dice el Código Civil, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Así es. Y debemos de respetar eso, porque debemos de entender también que, como le decía antes, parte de la democracia son los pesos y contrapesos, ¿verdad? Por un lado, la Asamblea legisla, el presidente puede vetar, puede sancionar, pero en el extremo caso, imagínense que muchas leyes han sido decretadas por la Asamblea, sancionadas por el Ejecutivo, y cuando se ha interpuesto el recurso respectivo, porque tal vez viola algún principio de la Constitución, la Sala de lo Constitucional se pronuncia de que ninguno de los dos tuvo razón sobre ciertos puntos, y de esa manera o se revoca o se reforma. Entonces, eso es cuando funcionan las instituciones en democracia. Y eso es lo que espero no perdamos aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque las personas somos así. A veces queremos con nuestra soberbia y prepotencia que se haga lo que nosotros queremos, pero debemos de entender de que la ley ya está hecha, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de seguir. Puntualmente, la Constitución de la República, que es nuestra carta magna, y es la que establece los principios y garantías para que nuestro Estado funcione. Y aquí está claramente establecido cómo debe de ser una ley o un decreto, para que se autorice, para que se forme, para que se promulgue y para que entre en vigencia para nuestros ciudadanos, para nosotros también como ciudadanos. Serena, algo que quiera decir ya para ir cerrando y despedirnos a la población, algún consejo de ambas para la población que nos están viendo. Realmente es difícil la situación. Si gusta, se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor. Es muy difícil realmente la situación que estamos viviendo frente a esta pandemia, en donde realmente todos tendríamos que estar unidos y como dice la licenciada Patti, todos la mayoría estamos al calor, ¿verdad? De discusiones frente a lo que digan unos y frente a lo que digan otros, pero pienso, ¿me entiendes? Que deberíamos de tener, como quien dice, bastante respeto, o sea, por unas instituciones, o sea, por las otras, y me entiende, tratar de conllevar esta situación de la pandemia frente a lo que ya establecimos y se explicó, lo que eso es la ley, lo que es decreto, lo que ha generado polémica en estos últimos días. Y bueno, bendiciones a todos, licenciada, y que sea el Todopoderoso el que nos ayude a salir de esta situación. Un placer, licenciada. Eduardo, mucho gusto. Patricia, licenciada Patricia. Patricia, ¿me puede decir? Si se acerca un poco más al micrófono, por favor. Sí, gracias. Ha sido un gusto, ¿verdad? Poder compartir con ustedes sobre lo que es la ley, su formación, promulgación y vigencia. Y pues es importante que nuestros ciudadanos, ¿verdad?, sepan de que el único órgano que puede darse este trámite es la Asamblea Legislativa, bajo las personas autorizadas. Por ahí podemos todos los ciudadanos entrar a pedir, ¿verdad?, modificaciones o que se entre en vigencia tal ley. Igual el presidente también debe de seguir ese trámite, que yo entiendo muchas cosas, ¿verdad?, por la misma situación que estamos viviendo. La ley de protección civil también establece sus situaciones, pero también la ley de protección civil reconoce que el único que puede, ¿verdad?, autorizar este tipo de situaciones es la Constitución. En su artículo 24 dice que la Asamblea Legislativa es el órgano facultado para declarar una emergencia también. Y pues yo admiro la valentía de nuestro presidente, ¿verdad? Él ha querido hacer lo que ha podido. También los diputados pues han hecho su parte y nuestros magistrados de la Sala de lo Constitucional
pues obviamente ellos respetan la ley y no pueden. Yo sé que aunque en su corazón quisieran hacer muchas cosas, la ley no se resuelve con el corazón, ¿verdad? Se resuelve conforme a lo que esté establecido. Y en ese sentido también son valientes. Aún ellos, por justicia social, creo yo, que prorrogaron el decreto, ¿verdad? Y espero pues que la ley funcione siempre y que nosotros como ciudadanos nos guardemos. Esto no es una broma, el COVID-19 no es una broma, es una situación bien tremenda para nuestra salud. Guardemos los consejos que se nos dan al respecto, ¿verdad? Pero ante todo, sabemos que hay un Dios todopoderoso, porque yo sé que en El Salvador todos creemos en Dios de diferente manera, pero sabemos que existe un Dios que nos guarda y nos protege, y pues amemos a nuestro prójimo, como dicen en los 10 mandamientos, como a nosotros mismos, pero por sobre todo a Dios, ¿verdad? Y que vamos a salir adelante juntos, vamos a salir adelante. Gracias por esta oportunidad y bendiciones para todos. Gracias a ustedes por tener la valentía de tocar este tema, que es muy importante para que la población sepa realmente los procesos, y como ustedes dijeron, pueda que no nos guste, y aquí no solamente son 3 órganos, está el órgano superior, que yo lo llamo, que es la población, los dueños totalmente del territorio de El Salvador, que somos todos nosotros, y entre los órganos, el jugar, ganar, ganar no es pelear, siempre hay que tener un diálogo, ese diálogo tiene que ser respetuoso, conforme a ley, y lo más importante es que nosotros, que somos el órgano superior, tenemos que tener lógica simple, y es que si usted sabe que le hace algo daño a usted, no necesita que ningún órgano se lo venga a decir. Usted tiene que resguardarse en su casa por decisión y amor propio. No necesita una ley, un decreto. Es simple lógica si usted ama a su familia y a usted. Los decretos y las leyes están para que los 3 órganos los cumplan y respeten nuestros derechos fundamentales y sobre todo la aplicación de ley. Bendiciones y cuídense mucho a todos. Gracias.